8:08 de la mañana. A esta hora conectamos con Venezuela. Ahí está nuestro colega Alonso Moleiro, autor de este ensayo que ya lo estoy viendo por aquí, que está vendiéndose, La Nación Incivil. La Nación Incivil, bueno, ¿cuántas cosas no dice esta frase, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso. Hablando de naciones inciviles, estás viviendo en el país, en Venezuela en estos momentos, Alonso, y continúa siendo, pues, cada vez que uno lee las noticias del país, uno dice, bueno, y entonces ahora que estoy leyendo todo el tema de lo que pudiera ser el regreso a clases de forma presencial, cuando no hay condiciones de salud, digamos, normales para un regreso a clases de este tipo. Se va a un proceso electoral cuando no hay condiciones electorales como tal. En fin, Alonso. Primero que nada, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Gracias a ti, encantado de estar en tu espacio. Además, veo que tienes tremenda audiencia aquí, te felicito. Vale, sí. Mira, Alonso, en principio, por supuesto, para hablar un poco acerca de la actualidad que hay actualmente, de lo que se vive, perdón, en Venezuela actualmente, hay un proceso electoral muy, pero muy cercano. Yo quisiera tu punto de vista acerca de lo que va a ser este proceso electoral. Muchas críticas vienen desde afuera, dice que cómo es posible hacer un proceso de este tipo. Mientras tanto, en Venezuela la gente dice, bueno, hay que ir a votar. ¿Qué piensas al respecto, Alonso? Bueno, Sergio, lo primero que tenemos que evaluar es que una elección de gobernadores y alcaldes en un contexto como el nuestro y en el tamaño de la crisis del país no va a resolver mayor cosa. Va a ser un interesante espacio para confrontar tesis y medir fuerzas, pero no más que eso. El gobierno ha aflojado algunas de las condiciones más draconianas porque entiende que puede dar una exhibición de tolerancia que le permite recuperar posiciones en la comunidad internacional en un evento que sigue siendo un evento controlado. Claro. Si el gobierno mañana perdiera las 23 gobernaciones, no va a pasar nada en Venezuela, claro, salvo eso. O sea, retienen el poder. Entonces, por otro lado, es un evento donde la oposición está surcando pues, su zona más, otra vez, una zona muy infeliz y muy opaca, de extravío, con un G4 que ha decidido participar, pero no ha razonado su participación con la gente un poco. Hay una parte del país que no quiere votar, y dentro también. Hay una parte del país que de manera razonable te dice, bueno, pero ¿por qué voy a entregar yo mi voto? Si es lo único que me queda. Pero bueno, tenemos candidaturas separadas o divididas en entidades federales fundamentales. Mucha gente está apostando al hecho así, como encomendándose a Dios para ver quién declina en función del que tenga más posibilidades. Pero hay casos así como el de Miranda o Bolívar que son patéticos. Pues, o sea, con dos candidatos se pierde frente al chavismo. Por otro lado, creo que la elección de gobernadores, y yo te digo, yo voy a ir a votar, yo lo que no voy es a polemizar sobre el tema. O sea, yo entiendo que el voto es muy probable que no quiera perder la cláusula, pero que no resuelva mucho. Lo que te quiero decir es que una elección de gobernadores en este país no va a ser tampoco la traducción literal ni necesaria del deseo de cambio de la mayoría. Te voy a dejar ahí un momentico, Alonso. Sí. Yo voy a votar. ¿Votas por convicción o porque realmente piensas que puede haber, que tu voto puede hacer algo con... Voto por convicción, porque no quiero dejar la cláusula, ¿no? O sea, creo que es un espacio de lucha que no quiero abandonar. Entiendo el que no quiere hacerlo, ya yo no. Antes había una cruzada en favor del voto porque entendíamos que había que crear una mayoría que produjera una realidad electoral. Esta vez no. Perdón no que se me cayó aquí. Tranquilo. Fui yo el cable que lo moví sin querer. Sí, cosas que pasan en los programas en vivo. Sí. Disculpen todos. Ajá. No te preocupes. Ajá. Nada, que lo que les decía es que votar que, o no, o sea, sí, que votar, o sea, yo creo que uno no debe abandonar la cláusula del voto. Es una de las pocas cosas que uno le va quedando. Prefiero hacerlo a no hacerlo. Pero creo que esta elección se va a parecer un poco a la de 2017. ¿Qué pasó después de la elección de gobernadores y alcaldes de 2017? Pasó tan poco que ni nos acordamos de ella. Fue una cosa absolutamente intrascendente. La arquitectura interna o subnacional de gobierno en Venezuela está muy lastimada. Entonces, claro, la elección de gobernadores es la típica elección para que salga Pedro Pérez, Perencejo a los Palotes, fulano de tal, cualquier cosa, cualquier persona diciendo que el cambio comenzó, que el cambio arrancó, que tal municipio quiere cambiar. Y bueno, está bien, es una narrativa
que no se ajusta al momento actual. Entonces, bueno, viendo que la oposición está tan perdida, además la oposición tiene dos alianzas. Está también la de Henry Falcón, ¿no? Que por lo menos en el estado Lara tiene posibilidades. Entonces, bueno, creo Pero que... también estas elecciones, ajá. Alonso, veo que han denotado un poco esta lucha interna de la propia oposición. Aparte de que, como tú dices, no hay solo dos, yo creo que hay como 3 o 4 oposiciones en Venezuela. Entonces, por otro lado, hay una lucha interna que, como tú bien comentabas, hay una posibilidad muy cercana de que la oposición gane en Bolívar y en Miranda y justamente en los estados donde hay más conflictos para tener un candidato único. Por eso te digo, o sea, también ahí se evidencia esa división que es inevitable que hay en el país. Mira, yo creo, Sergio, que en este momento en particular la oposición está en una zona de máxima fragmentación y que se expresa sobre todo en el distanciamiento, que además cuando hablas con los dirigentes de cada partido te das cuenta, el distanciamiento entre voluntad popular y Primero Justicia. O sea, es un distanciamiento categórico. Yo creo que la visión de Capriles del proceso político colonizó Primero Justicia. Es esta visión gradual de aceptar un poco la legalidad e ir construyendo escalón por escalón una propuesta que no ponga en sobreaviso a Maduro para construir una proposición quizás de cara a una elección presidencial. ¿Voluntad popular qué quiere? Voluntad popular dice, no, nosotros no vamos a entregar la República, no vamos a reconocer a Maduro, pedimos un cronograma electoral limpio, un poco el texto del Acuerdo de Salvación Nacional. Yo creo que en enero vamos a llegar al punto más alto de esa división y al punto más alto de las críticas y la molestia con la oposición. Yo creo que la oposición ha hecho un esfuerzo titánico, pero muy poco eficiente, o sea, irregular en sus resultados. Ha intentado todo, no lo ha hecho bien, y en este momento queda particularmente en evidencia. Ahora, de lo que no tengo dudas es que viene un momento, unos meses de reflujo popular y de debate interno. En algún momento la oposición va a lograr, más adelante, no ahorita, o sea, entendiendo que este tema estamos, digamos, lo tenemos abierto, la posibilidad de una resolución de un conflicto, sí creo que en unos meses, en un tiempo más, en un año más, ya cuando nos acerquemos a un próximo evento político, la oposición va a resolver sus problemas para preparar una proposición. O sea, quiero decir, hay mucha conciencia de la importancia de la unidad frente a los temas nacionales, pero en este momento las divisiones son demasiadas y yo creo, Sergio, que con un cierto descaro muchos de estos políticos regionales lo saben, o sea, que saben que si dividen en Miranda, dividen en Zulia, no va a pasar nada, salvo eso. O sea, le vas a poder echar la culpa al otro dirigente. O sea, es la hora de los nombres chiquitos, es la hora de los nombres regionales. Lamentablemente, la elección de gobernadores tiene ese problema. Y no es como la elección de gobernadores de 2010, que estábamos, es decir, que el país estaba viendo cómo sumaba una proposición para salvar la democracia, Claro, bajo el supuesto de que al tú sumar gobernaciones ibas a una elección presidencial con alguna posibilidad. Pues eso no es el caso. ¿Cómo ves tú el día siguiente de ese proceso electoral, 22 de noviembre, cuando estamos todavía, bueno, no sabemos si se va a retomar este proceso de diálogo en Ciudad de México? ¿Cómo visualizas tú ese 22 de noviembre, Alonso? Queda muy poco, de hecho, un mes. Sí, creo que la elección va a tener un resultado, la oposición, un resultado mediocre e insuficiente. Creo que el chavismo, muy erosionado en mal como está, como es uno solo, y trabaja con el aparato estatal y tiene las Fuerzas Armadas de ayudante y cómplice, pues puede retener algunas gobernaciones. Eso va a generar una desmoralización, pero no creo que sea muy honda. O sea, yo creo que en Venezuela todo el mundo sabe que esto quiere cambiar. O sea, lo que va a hacer es que crezca el desencanto con la oposición. Creo que y bueno, tanto Juan Guaidó como Capriles, que son los dirigentes que tienen tropa y que están en Venezuela, porque muchos otros no están, van a tener que ver qué plan le hacen a lo que viene. Pero además avisoro, Sergio, un horizonte inmediato divididos. Divididos no solo de liderazgo, sino también lo ves en las redes. O sea, esto es una división que incorpora actores civiles que también tienen diferencias entre ellos. Y creo que a la larga, más adelante, eso se va a ir remontando y se va a lograr algún tipo de acuerdo para escenarios que vienen después. O sea, yo creo que en el corto plazo aquí lo que viene es crítica y debate.
y discrepancia. Y bueno, creo que claro, Maduro sabe esta situación. Maduro va a tratar de... Exacto. ¿Cómo se recompone? ¿Se puede fortalecer Maduro? Bueno, Maduro está muy mal. Maduro no va a ganar, va a tratar de ver cómo gana quilates democráticos con esta elección. Y yo creo que el diálogo está ahorita en suspenso, pero me da la impresión de que Maduro no lo va a soltar del todo, porque Maduro necesita que lo reconozcan algunas cosas y que le saquen las sanciones. O sea, el estado de debilidad del gobierno venezolano y de asedio es muy grande. Con la presencia en Estados Unidos de Alex Saab y de... Absolutamente. Porque ellos fueron a esa mesa a tratar de evitar esa situación y no lo pudieron hacer. Yo creo que para Maduro negociar es una cosa que está en el panorama permanente. ¿Pero para qué? Para tratar de salvarse. Y bueno, la oposición fue la que hizo la proposición, pero en este momento en particular creo que Guaidó está muy desdibujado, porque es que lo que debe decir el G4 es, mira, vamos a una elección, pero vamos a ir por esto y lo otro, vamos a llegar hasta este punto, porque de esta elección no se puede pasar, nuestros objetivos son estos y aquellos, y lo que tiene esto de distinto frente a lo que estaba pasando es esto, o sea, explicarte un poco. Yo creo que eso lo hizo Henry Ramos el día que anunciaron la decisión, pero no lo han vuelto a hacer, no hay una visión paraguas del problema, y eso conspira contra la obtención de buenos resultados. Pero como te digo, creo que es una anécdota, al final es un pie de página en esta historia, Sergio. Una elección de gobernadores en Venezuela es un evento tan intrascendente como las gobernaciones mismas, pero es duro que lo diga, pero es la verdad, o sea, es que ya tú ni sientes. Sí. Y de hecho, va a venir, yo te preguntaba por el día siguiente qué va a ocurrir, porque uno siempre, tú sabes, busca, bueno, aquí va a cambiar. Al final, el día siguiente la gente va a estar pendiente de comprar su arbolito, el que lo pueda hacer, esto va a estar pendiente de la Navidad. De sobrevivir, así es, de cómo resuelves, de cómo pagas, de cómo consigues trabajo, de cómo comes. La gente estará, como están las encuestas, con un gran deseo de cambio, que es el 85% del país, pero brava con la oposición, y basta ver cómo están esos liderazgos opositores en las encuestas de estratificados y bajos. O sea, lo menos malo es Juan Guaidó, pero lo demás está mucho peor. O sea, quienes critican a Guaidó está mucho peor en las encuestas que él. También Guaidó, o sea, se ha venido cayendo, no hay... O sea, ¿qué ve la gente en Guaidó? Bueno, hizo un buen esfuerzo, no tiene vida, no va a cambiar nada, y bueno, esto se quedó así, entonces le pierden el interés, por mucho que diga, antes una resolución de Guaidó podía dar una idea de que venía una decisión, no es el caso. Aquí habría que, yo creo que hay políticos que lo dicen, falta todavía, pero un planteamiento para una elección presidencial, una estrategia para una estrategia política, para una elección presidencial progresiva y de menos a más, es lo único que yo veo ahora, en un escenario serio que, bueno, sabemos que también es muy inestable, puede venir con eventos inesperados, con contingencia. Pues el propio Juan Guaidó fue de alguna manera una contingencia. En algún momento. En algún momento, hace mucho que ya no lo voy a decir. Bueno, hablemos de la nación incivil, amigas, amigos. Alonso Moleiro, bueno, periodista de muchos años en Venezuela, del área política, manejó por mucho tiempo el área política y otras fuentes, por supuesto. Trabajó por varios años en el Universal y en Onda, la superestación. No sé exactamente ahorita en qué andas, Alonso, pero me lo puedes... Claro, Sergio, te cuento, ¿cómo no? Sí, estoy en la corresponsalía del País de España en Caracas. Tengo un espacio de entrevistas en la página Punto de Corte, los invito a que lo sintonicen, se llama Contextos, ahora los martes. Tengo un live los viernes, se llama Crónicas de análisis e información por mis redes y las redes de Tal Cual, el periódico. Y estoy escribiendo textos de análisis en política UCAP. Y bueno, nos presentas tu nuevo, como tú dices, un ensayo, aquí los ven, se llama La Nación Incivil, de Alonso Moleiro. Disculpen el reflejo de la luz, allí vamos a ver si lo buscamos mejor. Ahí pero está, bueno, sí, se ve perfecto. La Nación Civil, que veo que nace justamente por allá por el año 89, con el 27 de febrero, ¿no? Claro, Sergio. Bueno, quería agradecerte, por supuesto, la invitación y la oportunidad para hacer esta exposición de este libro que terminé hace un mes, lo bautizamos en Caracas, hace un mes. Es un libro que es una especie de crónica-ensayo. Es un recuento de lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 30 años, un libro que de alguna manera
sintetiza mi aproximación personal como periodista a la crisis que nos ha tocado vivir. Tú y yo somos más o menos de la misma generación, Sergio. A ti seguramente pues, tuviste una infancia y una juventud con un país estable, Próspero, que era una certeza, próspero, donde todo el mundo se venía a vivir, con una moneda que era un orgullo. Pues tú sacabas un fuerte de 5 bolívares, eso era plata. Entonces, tú ibas a una panadería, dame 5 bolívares de pan, te dan una bolsa de este tamaño. Así, perdón, Alonso, yo recuerdo que yo me iba al colegio con un fuerte y eso te rendía. Tenías para toda la mañana, total, sí. Bueno, lo que yo quise fue ver cuándo el país perdió el camino, cuándo fue que empezó la zona del caos y la barbarie. O sea, porque todos como venezolanos tenemos como mucho esperando cuándo es que las cosas se van a arreglar. A ver, yo sé que me imagino que lo comentas en el libro, pero ¿cuándo empezó esto? El 27 de febrero del 89. Yo creo que el país cambió el 27 de febrero. O sea, creo que el 27 de febrero... Y que te voy a decir algo. ¿Tú sabes cuál fue mi primer día de trabajo en mi vida en los medios? El 27 de febrero del 89. ¿Ese fue tu día de debut? Mi primer día de pasantía. ¿En Radio Caracas? Sí, señor. Increíble. Increíble. Bueno, yo el 27 estaba todavía por entrar a la universidad, o sea, pero estaba muy pendiente de lo que estaba pasando, ya estaba sobreinformado y veía los 3 canales que había en aquel momento con noticias a toda hora. Y bueno, para mí el 27 fue el evento que le apagó el fervor popular al proyecto democrático. O sea, hasta el 27, hasta la elección del año anterior, en Venezuela todo el mundo era o abeco o copellano, caraquista o magallanero. Había unos cuantos masistas y unos cuantos que eran de La Guaira, y esa era Venezuela. Pues. Es decir, eso se acabó el 27 de febrero. El 27 de febrero se consolida la antipolítica como un fenómeno social, los políticos desaparecieron, vino un proceso represivo posterior a los saqueos que fue muy traumático y que creo yo divorció, que es lo que cuento en el libro, pues el análisis que hago, a los sectores populares que estaban con la democracia. Tú ibas a cualquier barrio en esas épocas y la gente era Deca, Lucinchi, Piñerúa, Carlos Andrés Pérez, Caldera o Copellana, pero creo que el 27 produjo una ruptura que le hizo mucho, que digamos, que le hizo la cama al chavismo, o sea que las clases medias estaban aterrorizadas de que vinieran a saquear sus urbanizaciones. El ejército salió y bueno, ejecutó un trabajo digamos, de restauración del orden público que fue brutal y desproporcionada y que produjo la muerte de muchas personas inocentes en pleno régimen democrático. Cierto. Italo Aliegro, el ministro de la Defensa, era el héroe de la clase media, porque era pero nadie vio el tema de los abusos a los derechos humanos. Fue un proceso tan traumático que terminó por consolidar, como cuento en el libro, el actual movimiento de derechos humanos en el país, pues sobre todo con el nacimiento de COFAVIC, que es una instancia, una ONG, cuyos miembros siguen siendo todos víctimas y familiares de desaparecidos el 27 de febrero. Desaparecidos, Sergio, en democracia, es que eso es lo grave. Nosotros no nos dimos cuenta, y yo digo nosotros porque yo me incluyo, de lo grave que fue el Caracazo, digamos, de lo que... Bueno, yo recuerdo, Alonso, y disculpa que me incluya allí, pero yo recuerdo muchos años después de ese suceso, yo tenía un programa en Radio Caracas que se llamaba Tras la Pista, y yo hice un trabajo de investigación sobre todo lo que... Yo me acuerdo del programa, sí. Y te digo, Alonso, de verdad que uno, ojo, años después, no sé, 15 años después quizás fue que lo hice, y todavía no había nada, o sea, no había, que me imagino que lo habrás corroborado, pues no hay nada sentado, no hay nada, digamos, como que digas. No hay sentencia. No. Claro. Por eso es, Sergio, que decir, no, que eso fue provocado, que es un discurso que ha salido en estos años. Correcto. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de un largo enfrentamiento, de un careo con el chavismo que se nos extendió más de la cuenta. Sí. Si aquí hubiera ganado Salas Romer las elecciones, o Manuel Rosales, a lo mejor cerramos el capítulo y tal, pero como el chavismo siguió en el poder, llevó el 27 de febrero y su interpretación a hacer una tesis de Estado, le creó una narrativa que no tenía, pero por eso es que yo digo, en realidad la democracia dejó eso así, no hizo una comisión legislativa, no llevó el caso a tribunales, no hay una sola sentencia de fondo sobre el Caracazo,
Muchas personas en el Caracazo murieron en sus casas, llamando a teléfonos públicos para decir que no iban a poder ir, con balas perdidas del ejército. Hay eventos famosos, la masacre de Mezuca, es un evento que consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, unos militares apostados en Palo Verde lanzando plomo a lo loco contra una zona, unas escaleras donde murieron como 40 personas en un solo golpe. Todo eso pasó en democracia. Las élites venezolanas no se dieron cuenta de lo que eso constituye. Yo digo, el Caracazo fue provocado. Yo creo que el Caracazo tuvo algunos elementos provocados por la ultraizquierda. Muy probablemente Tercer Camino, Andrea Rojas estaban en la calle ese día. Claro, recuerda que también hablaban mucho, que me imagino que lo planteas allí, de la injerencia cubana, ¿no? Bueno, es un tema que te voy a... porque yo creo que, digamos, el Freddy Bernal era el jefe del Grupo Z, el Grupo Comando Táctico de la PM, y allá había un alzamiento por un tema salarial, y la PM estaba paralizada. Pero Pérez no le hizo caso, o sea, reaccionó muy tarde. El 27 los disturbios tomaron vuelo con total tranquilidad, y en la marcha se pusieron peor, y el Estado no había reaccionado. Cuando el Estado toma la decisión de suspender las garantías, es bajo este criterio primitivo de sin garantías no se paga muerto. Los militares sentían que podían hacer lo que quisieran. Y del martes al miércoles y el jueves 2 de marzo, mucha gente murió en Venezuela por no responder una voz de alto, porque un militar le caíste mal y te llevó preso. Aparecieron gente muerta debajo de puentes. Bueno, el Caracazo sí tuvo elementos provocados, pero lo fundamental del Caracazo, el Caracazo terminó siendo, digamos, el colofón de un proceso de desabastecimiento e inflación que vino antes, sobre todo de desabastecimiento. Lucinchi había levantado Recadi, vino la unificación cambiaria, la moneda quedó devaluada, los precios aumentaron muy brutalmente, se aumentó la gasolina, nadie sabía que era un Caracazo. Tú lo hubieras hecho a alguien una semana antes del Caracazo, que venía y te hubiera dicho, ¿qué? Ahora, una vez que el Caracazo se concretó, el pánico general era ¿cuándo viene el otro? Es correcto. ¿Te acuerdas? De todos los años 90 ya viene otro Caracazo, va a ser un Caracazo con un golpe, va a ser un Caracazo con un golpe, un maremoto, el Ávila se va a abrir en dos. Y vinieron los dos golpes en el 92. Vinieron, ¿por qué? Porque yo creo que Chávez, fíjate, yo digo... eso? Claro, es decir, Chávez lo que hizo fue, Chávez tenía conspirando en los cuarteles cuando creó su movimiento, el MBR 200, en 1983. ¿Qué estaba haciendo Chávez? Esperar las condiciones objetivas para pronunciarse. La democracia del gobierno de Luis Herrera y Lucinchi todavía era una democracia fuerte. País, o sea, todavía era aún en crisis, en el año 86, 7, aquí estábamos todavía bien. La moneda no valía igual, pero Venezuela era un país que estaba mucho mejor que Colombia, que Ecuador, que Perú, pues, o sea, era una sensación nacional. Y que el Cono Sur también. Bueno, yo creo que en ese momento ya Chávez le creó una narrativa al Caracazo, lo hizo después de que sale de Yare, y lo que hizo fue restregarle a las clases medias y altas, mira, aquí está esto que ustedes hicieron, y bueno, le construyó un discurso. El tema de la presencia cubana, para mí sigue siendo una leyenda. Okay. O sea, creo que ahí no hay nada demostrado. Yo sí creo que ahí hubo actores de la ultraizquierda universitaria que participaron. Creo que en el 23 de enero hubo gente que se atrincheró en esas guerrillas urbanas que han estado ahí siempre, sí, y hubo disparos hasta de 4 y 6 horas. Fue genuino de alguna forma este movimiento social, fue genuino, o sea, salió de la gente pues misma, ¿no? Bueno, fue una sin razón, fue una locura. Y bueno, hay un elemento del momento, Sergio, que tenemos que evaluar, porque como periodistas nos tocó, y fue un antes y un después, que fue la transmisión de la televisión de los hechos. Porque bueno, las protestas arrancan, la policía no sale, en Guarenas empieza a haber problemas graves, luego al rato, como a las 3 horas, en el Nuevo Circo se arma otro núcleo de protestas que se extiende al centro. La policía no interviene y la televisión, haciendo su trabajo, pues los periodistas, como bien me dice Luis García Mora, un periodista no pide permiso para hacer su trabajo, fueron a cubrir qué estaba pasando. ¿Qué pasa? Aquel país que no estaba acostumbrado... Nunca había visto una cosa así. No estaba acostumbrado a censurar. O sea, los medios hacían lo que querían. No había censura previa de ninguna clase. Esa transmisión sin intervención policial empezó a modelar una cosa. Mira, están saqueando y no está pasando nada. Y este argumento tan típico, pues yo creo que ese día se rompió la contención ética de decir, lo está haciendo todo el mundo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Salió la gente y aquello fue, sobre todo el lunes, fue una locura, fue un día para tomarse la licencia de hacer lo que nos dé la gana.
Y bueno, yo creo que más que económicas, que fue lo que se temió en un comienzo, las consecuencias fueron todas sociales y políticas, porque Chávez, desde el Caracazo, se dedicó a interpretar un poco el Caracazo ya desde el poder. Y hay un elemento que yo nombro en La Nación Incivil, Sergio, que comento al detalle, que es a partir del 27, la crisis del trienio 89-92, la crisis del asedio de Uslar Pietri, los notables, algunos medios de comunicación, o sea, el aparato cultural del país, de pronto, ya consolidada la antipolítica, se lanzó como una especie de asedio de la democracia que nos salió demasiado caro. O sea, creo que lo que tanto Uslar Pietri como Ramón Escobar Salón, como Miquelena, como Manuel Quijada, que eran los notables al final, Cova, y algunos actores civiles venezolanos. Hablaba del aparato cultural, porque yo creo que fueron muchos intelectuales, las televisoras, parte importante de la prensa. La crisis del 89-92 fue una crisis que no tuvo a nadie en la calle, una crisis metida en los confines de los medios, y que al forzar la renuncia de Pérez, de la manera como se forzó, terminó forjándose el verdadero parto político de Hugo Chávez Frías, que dio el golpe del 92, haciendo suyo el discurso de Uslar. La cogollocracia, el pacto de élites, la negociación de los tramposos, todos los políticos son tramposos, todos los empresarios son honestos, y todo además con una nostalgia perejimenista que afloró en los 90 por el propio fracaso de la democracia. Pero que aunque los partidos fracasaron, y yo no lo dejo de reconocer, en particular yo creo que AD, el CND AD fue el gran partido fundador de la democracia, terminó siendo un partido aburguesado y extraviado, sin darse cuenta del problema en el que estaba metido, pero que creo que el asedio antipolítico no salió muy caro, no salió demasiado caro, y le abrió el camino a Chávez para construir un proyecto de poder sobre las fallas de la democracia. Eso es lo que el libro dice. ¿Todo esto lo planteas en este ensayo o crees que venga otra parte más? Porque todavía hay mucho que contar, ¿no? Bueno, no, aquí está todo relatado, es un libro que tiene casi 300 páginas. Yo lo que hice fue relatar y reinterpretar el momento, aquella Venezuela del 88, todavía un país feliz, un país con campaña, en aquella tremenda campaña. Lo que pasa en el 89, o sea, entonces ahí he tratado de meterle la lupa al día a día, pues cómo fue que pasó la historia. Sí. No que me vengan ahora porque pasaron 30 años, no, esos fueron unos cubanos, yo voy a dejar eso así. No, yo quise ver qué pasó, claro, día por día, y luego el después. Entonces, bueno, analizo la crisis 89-92, evalúo los motivos que Uslar pudo haber tenido para tener ese papel tan insólitamente intrigante y descarnado, y luego evalúo el momento en el cual el país, digamos, deja la democracia representativa y nace la revolución bolivariana, que es otro producto político, distinto a la democracia, producto político que hereda algunos factores liberales de la democracia antes, pero que le plantea a la oposición esto, que es una cosa que tú ves cuando Chávez no jura en el 99, que es, en Venezuela se acabó el pacto democrático en la alternabilidad. ¿Qué le dice Chávez a la oposición? Bueno, ustedes pueden estar ahí, yo no voy a desaparecerlos, y esto no es necesariamente un régimen policial. Lo que no van a hacer es sacarme de aquí. O sea, cuando tú y yo estábamos en los 90 trabajando, Sergio, o en los 80 de muchacho, le tocaba a Copey. Claro. Ganaba Copey, le podía tocar a Caldera con el MAS. O sea, había elecciones internas. O sea, la alternabilidad era un eje, que era una certeza sobre la cual se movía nuestras vidas. Eso se acabó. Y al quedar roto el pacto institucional, el chavismo lo que hace es trabajar para hacerte fracasar, trabajar para que tú no seas un buen alcalde, trabajar para hacerte imposible llegar al poder. Bueno, y ahí está el derrumbe de nuestro país. Pues. O sea, es un derrumbe molecular, pues, porque llegó la barbarie del gobierno, gente que no entiende de alternabilidad, sino que vino a instalarse gracias a las fallas de la democracia. Eso es un poco lo que el libro plantea. Mira, debo concluir, Alonso, y te agradezco muchísimo. La gente pregunta dónde conseguir La Nación Incivil. Aquí está el libro de Alonso Moleiro. ¿Dónde lo consiguen? ¿Está en Amazon? Claro. No. Sí, está en Amazon. Bueno, los que están en Caracas, en las librerías que hay en Caracas, las que quedan, se consigue Calatos, El Buscón, Sopa de Letras, El Crimen en Barquisimeto y en las del interior. En las redes, que es donde más los estaba buscando, tanto en Kindle como en formato digital, en Amazon, en todos los países donde está la diáspora, está disponible
La Nación Incivil. Yo los invito a que lo lean. Yo creo que la historia reciente hay que volverla a interpretar. Y de hecho, aquí hay mucha gente que dice que es perfecta para que nuestros hijos conozcan de primera mano. Es un poco la idea, exacto, fomentar la comprensión. Venezuela llegó a tener una democracia que era la envidia de América Latina. Era el país que más energía producía en América Latina. Era el país uno de los países con mejores índices de salud, un país con el ingreso por habitante más alto de Sudamérica seguro, con una empresa petrolera que era un orgullo, era la sociedad mercantil más poderosa de América Latina. Todo eso se derrumbó y en parte es porque desaprendimos lo aprendido y se apropió de la sociedad venezolana en los 90 un instinto negacionista, antipolítico. Sí. Venezuela estaba arrancando un proceso de descentralización súper interesante. Los partidos políticos habían aprendido a convivir en las regiones. Todo eso, bueno, quedó muy lastimado con el tractor chavista y con esta, porque es parte de la responsabilidad, descansa en parte de la sociedad venezolana también. Sí. Alonso, debo concluir. Tengo otra entrevista en segundos. Agradecido con el colega y amigo Alonso Moreira. Un fuerte abrazo y bueno, éxito con esta Nación Incivil que seguramente va a ser muy, insisto, creo que es vital para todos y quienes estamos fuera también. Tenemos que a nuestros hijos creciendo en otro país que conozcan un poco de primera mano lo que pasó en nuestra Venezuela. Fuerte abrazo, Alonso, y gracias. Gracias, Sergio. Gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo y bueno, muchísima suerte con todos tus proyectos. Así es. Por ahí nos veremos. Vale. Una pausa. Sí, señor. Y ya regresamos. Fuerte abrazo.